días a todas las personas que nos acompañan esta mañana en la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa a cargo del IDESCO. Les informamos que dentro de muy breves instantes estaremos iniciando formalmente con la presentación de los resultados. Les agradecemos que por favor puedan mantenerse en línea. Ya casi estaremos con cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días, tengo el gusto de saludarles, soy Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Para la Universidad Nacional es un gusto que puedan acompañarnos esta mañana en la presentación de los resultados del estudio Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESCO, de la Universidad Nacional. Antes de otorgar el uso de la palabra, me permito indicarles que esta transmisión en vivo está siendo grabada y por otra parte, invitamos a los colegas periodistas quienes están sintonizando esta transmisión en vivo que puedan plantear sus preguntas en los comentarios
y nosotros al final de la conferencia, con mucho gusto, las estaremos trasladando a los respectivos voceros. Esta mañana tengo el gusto de presentarles a las personas que nos acompañan en mesa principal: el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO; la doctora Cindy Mora Solano, investigadora del IDESPO; y el doctor José Andrés Díaz González, investigador y coordinador del programa Umbral Político del IDESPO. Para iniciar formalmente con la transmisión de estos resultados, me permito otorgar el uso de la palabra al director del IDESPO, doctor Norman Solórzano Alfaro. Muy buenos días. Muy buenos días al cuerpo periodístico que nos acompaña en sala y también a aquellos que se han enlazado vía internet, a los compañeros, el compañero y la compañera del equipo de Umbral Político, responsables de esta encuesta, y también a toda la ciudadanía que se enlaza a través de las redes sociales y que nos sigue y que también va a recibir esta información por los distintos medios. Desde el Instituto de Estudios Sociales en Población ratificamos una vez más nuestro compromiso de apoyo a las comunidades, de apoyo a tomadores de decisión en la generación de información oportuna y pertinente y veraz. Con esta encuesta, Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, es la tercera, con la cual cerramos el ciclo electoral de las elecciones municipales 2024. Con ella, nosotros hemos querido dar un espacio de voz para la ciudadanía que amablemente acepta también participar en los procesos de la encuesta una vez que recibe una llamada, y entonces es una oportunidad para que exprese su opinión. Con ello, nosotros entendemos que además del servicio en la generación de conocimiento como labor fundamental de una universidad pública, también estamos sirviendo como un factor en el proceso de democratización, dando voz a esa ciudadanía. En esta ocasión, con esta encuesta, el objetivo que buscamos es identificar las percepciones de la población costarricense respecto al proceso electoral municipal 2024, así como los elementos que pudieron incidir en su comportamiento electoral. En términos metodológicos, como una síntesis del rigor con el cual nosotros elaboramos y trabajamos el dato, de forma tal que la información que hoy está recibiendo la ciudadanía, que reciben los tomadores de decisión, es un dato veraz, es un dato riguroso, es un dato que responde a los más altos estándares de calidad. Esta encuesta se realizó entre el 9 y el 10 de febrero y el 12 y 17 de febrero anteriores, en turnos de trabajo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 9 a 5 de la tarde. Señalamos este dato importante también como una forma de pedir la credibilidad cuando reciben una llamada de parte de nuestros entrevistadores, pues trabajamos en esos turnos para cubrir la mayor cantidad posible de personas según sus ocupaciones, según sus tiempos. La modalidad de la entrevista es una entrevista telefónica a celulares, a personas costarricenses o extranjeras nacionalizadas con 18 años o más, usuarios frecuentes de la línea celular que están presentes en todo el territorio nacional. La muestra en esta ocasión fue de 1.171 personas y el proceso de selección
de la muestra se trabaja sobre bancos telefónicos celulares activos en el país y se utiliza un procedimiento estadístico ya validado a partir de los datos desarrollados por los profesionales en informática y trabajando con las secuencias numéricas asignadas por la SUTEL. Así, esta encuesta tiene un error de muestreo de más o menos 2,9% y un nivel de confianza de 95%. Con ello, nosotros estamos asegurando que la información es, como he dicho, una información veraz. Doy ahora el paso a mi compañero, el doctor José Andrés Díaz González, para la presentación de los resultados de la encuesta. Muchas gracias, don Norman. Primero que nada, un cordial saludo a las personas que nos acompañan en sala y a las personas que nos siguen en la transmisión en línea o que nos verán después en la grabación en diferido. Antes de pasar a presentar los resultados, quisiera también extender mi agradecimiento a las personas que toman su tiempo para contestarnos estos estudios. Es muy valioso, ¿verdad?, su colaboración para nosotros y nosotras. Y también un agradecimiento especial para las personas estudiantes que participan en el proceso de recolección de datos, ¿verdad?, como personas entrevistadoras. Su labor es parte importante no solo en el proceso de investigación, sino en la contribución que la Universidad Nacional busca hacer a la sociedad, generando información, datos que les sea útiles a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía en general para comprender y reflexionar sobre diferentes procesos y problemas sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. Y también un agradecimiento al equipo del CETIS, para el laboratorio del Instituto de Estudios Sociales en Población, que se encarga de todo el levantamiento de los datos. En cuanto al perfil de las personas votantes, lo primero que hicimos fue consultarle es la frecuencia con lo que las personas hablan de política con personas cercanas. Eso nos parece importante porque es un indicador del interés. Cuando tenemos algún interés especial, ¿verdad?, sobre un tema, un proceso político o un elemento cotidiano de la vida, tratamos de generalmente conversarlo con las personas cercanas a nosotros y nosotras. Estamos encontrando que 51, casi 52% de las personas encuestadas dicen que nunca o casi nunca están conversando de política con las personas cercanas. Podríamos estar pensando que puede haber un hastiamiento, ¿verdad?, un desencanto hacia la política en general, y eso nos ayuda a explicar elementos como posiblemente la baja participación en los procesos electorales, ¿verdad?, que hemos tenido, no solamente en este municipal, los nacionales anteriormente, o la relación, ¿verdad?, que tiene, cómo se construye la legitimidad y la percepción de las personas hacia la política. 27% nos contestó que conversan algunas veces y solo un 21% dice que él conversa siempre o casi siempre de política con personas cercanas. La siguiente pregunta que le realizamos es si fue a votar en las elecciones municipales del 4 de febrero. Un 55.7, casi 56% de las personas encuestadas nos dijo que sí fue a votar, 44% nos dijo que no, y bueno, menos de un 1% al momento de aplicar la encuesta nos manifestaba que no había tenido la edad suficiente para ir a votar en la elección anterior. Los datos no reflejan la información que nos ha dado el Tribunal Supremo de Elecciones al respecto, que aproximadamente el abstencionismo rondó un 68% en promedio, ¿verdad?, en todos los cantones. Es normal en estos tipos de estudios postelectorales que las personas que se hayan abstenido a participar no quieran tampoco participar en este tipo de estudios. Eso puede explicar la diferencia. Y también en algunos casos, lo que nos dice la literatura es que como votar es lo que es políticamente correcto, por así decirlo, muchas personas no quieren admitir después que se abstuvieron, ¿verdad?, de ir a votar. Entonces, ahí puede también estar dándose ese tipo de respuestas. Lo siguiente que consultamos fue por qué tipo de partido votaron para la alcaldía el 4 de febrero anterior. Aquí los resultados siguen la tendencia que habíamos presentado en la intención de voto en los dos estudios que habíamos presentado, ¿verdad?, en noviembre y en febrero del presente año, en enero, perdón, del presente año. El 51% de la población, casi 52%, nos dice que prefiere votar por un partido cantonal o provincial.
43.5% por un partido nacional, casi un 4% por una coalición o alianza política y 1% votó nulo o blanco. Es decir, no hubo un cambio, ¿verdad?, sustancial. Sabemos que los resultados electorales han sido distintos, ¿verdad? La mayor cantidad de partidos políticos electos en la alcaldía fueron nacionales, seguidos por partidos cantonales, pero en una mucho menor proporción. Hay distintas razones, ¿verdad?, por lo que podría estar ocurriendo eso. La primera es que hay que pensar que no era una elección, ¿verdad?, eran 84 elecciones distintas y para esta elección el Tribunal Supremo de Elecciones había reportado que teníamos 127 partidos locales o provinciales participando contra 34 de partidos nacionales. Esta gran cantidad de partidos locales, ¿verdad?, esta gran oferta que tuvo la ciudadanía, a lo mejor, como hipótesis, jugó en contra de los propios partidos, dividió esta intención de votos. Entonces, 51% de personas, pues obviamente dividió su voto en una mayor cantidad de partidos y eso pudo haber beneficiado en muchos cantones a los partidos de escala nacional para obtener la alcaldía. También se les consultó sobre las razones brindadas para votar, ¿verdad?, por un determinado partido para la alcaldía. La razón, ¿verdad?, más mencionada, casi por un 15%, es que la propuesta política de ese partido fue la que más le gustó, seguido por que creían que brindaba las mejores propuestas a los problemas del cantón, o porque querían un cambio, ¿verdad?, en el cantón y por eso prefirieron votar por ese partido y no otro. En cuarto lugar, un 10% nos decía que conocía personalmente o de alguna manera a las personas candidatas y un casi también 9% manifestaba algún tipo de idea de que les simpatizaba, ¿verdad?, o les parecía de alguna forma atractiva, ¿verdad?, los candidatos que se presentaban. Solo un 5% nos hablaban sobre la preparación de los candidatos. Entonces, bueno, esto fue una pregunta abierta, ¿verdad? Las personas contestaban libremente, nosotros lo hemos agrupado, por eso la suma, ¿verdad?, de resultados no necesariamente nos va a dar un 100% porque las personas nos podían dar varias razones, pero vemos que la mayor cantidad de razones están más enfocadas a lo que fue la propuesta política que a la figura de los candidatos en el cantón. Eso nos lleva tal vez la necesidad de repensar esta idea de que en las elecciones municipales las figuras, ¿verdad?, conocidas por la comunidad tienen mayores ventajas que otras figuras a la hora de contenderlo. No podemos descartar que pueden haber situaciones o cantones donde la figura de la candidata o el candidato a la alcaldía tuviera un peso significativo, pero no podríamos generalizarlo al resto de los cantones o a todos los cantones en esas elecciones. También les consultamos sobre si o por qué tipo de partido votó en las elecciones, pero para el Consejo Municipal. Podemos ver que parece que hubo un pequeño quiebre de voto porque aumenta ligeramente el número de personas que dicen que votó por un partido cantonal contra aquellos que dicen que votó por un partido nacional, 53% contra 39%, bueno, casi 40%. Igual aumenta un poquito la cantidad de personas que dicen que votaron por una alianza política, ¿verdad? Y también aumentaron la cantidad de personas que dicen votar por nulo o blanco. Desgraciadamente, dado que esas características de 84 elecciones y más de 170 partidos, ¿verdad?, y coaliciones en total, nos impedían preguntar por exactamente, ¿verdad?, qué partido para conocer cómo fue el quiebre de voto, pero sí podemos estimar que aunque hubo una tendencia de tal vez mantenerse por el mismo tipo de partido, sí hubo un segmento de la población en algunos cantones que pudieran preferir un partido para la alcaldía y un partido diferente para el Consejo Municipal. Las razones para apoyar a ese partido en el Consejo Municipal son bastante similares, nos dieron unas bastante similares a por qué apoyar a la alcaldía. El mayor porcentaje, 15%, porque le gustó la propuesta, 12% casi porque brindaba las mejores propuestas del cantón, 12% porque conocía personalmente a los candidatos o candidatas y casi un 10% porque simpatizaban sus candidatos. Siguen la misma tendencia o era una tendencia muy, muy similar. Sí, tal vez aquí podríamos ver un pequeño más de importancia, una importancia un poquito mayor sobre el conocimiento del candidato y el vínculo, ¿verdad?, o simpatía que podían tener la persona votante con o con los candidatos a regidores y regidoras, para ser más exacto, a la hora de decidir su voto. Posteriormente,
preguntamos sobre el momento en que decidió su voto para las elecciones municipales. 42% de la población que fue a votar nos dice que lo decidió meses antes de la elección, un 22% semanas antes de la elección, un 17% la misma semana de la elección y un 18% el mismo día de la elección. Entonces, si tomamos estos dos porcentajes juntos, tenemos que casi un 40%, ¿verdad?, de el electorado, un poquito menos del 40%, terminó definiendo su voto muy cercano, ¿verdad?, al proceso electoral. Aunque un 60% de la población ya meses antes, semanas antes, ya tenía el voto bastante definido. Si recordamos los estudios que se publicaron, va más o menos acorde con la idea de el porcentaje de personas indecisas que se mantuvo a lo largo de la campaña electoral. Sin embargo, hay un elemento que nos pareció también importante. Pensar si en algún momento alguien podía haber estado decidido, pero prefirió cambiar, ¿verdad?, de candidato, ¿verdad?, o partido que iba a apoyar. Entonces, le preguntamos a la población si en algún momento cambió su intención de voto, si en algún momento iba a votar por el partido A, pero después le gustó más la propuesta del partido B, o pasó algo con el partido A que ya no lo motivara a apoyarlo. Un 87, casi 88% de la población encuestada nos dijo que, de la población encuestada que fue a votar, que manifestó que iba a ir a votar, nos dijo que no cambió, que siempre mantuvo, ¿verdad?, la misma decisión una vez que la adoptó, pero un 12% nos dijo que sí, que en algún momento de la campaña decidió cambiar el partido que apoyaba. Sobre ese porcentaje, ¿verdad?, ese 12%, le preguntamos cuántas veces cambió de opinión. El 64% nos dijo que cambió una vez, un 28% nos dijo que cambió 2 veces, un 7% nos dijo que cambió de preferencia a lo largo de la campaña 3 veces, y menos de un 1% nos señaló que lo hizo 4 veces durante la campaña electoral. Entonces, en general se puede ver que era una población ligeramente indecisa, ¿verdad?, estas que cambiaron su voto. Se concentran sobre todo en 1 o 2 veces, ¿verdad?, haber cambiado la intención de voto. Posteriormente le preguntamos a esta misma población que manifestó por qué fue a votar, que manifestó que sí fue a votar, que nos dijera qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban, ¿verdad?, o si estaban de acuerdo con qué diferentes factores habían ayudado, ¿verdad?, o habían incidido en querer ir a las urnas, en participar en el proceso electoral. El 97% de este grupo nos dijo que cumplir con la responsabilidad ciudadana fue como el principal factor o un factor que los motiva a votar, seguido a un 85%, casi 86%, con la preocupación por temas específicos en la comunidad. 64% nos manifestaba que era un factor para motivarlos a ir a las urnas, la afinidad con la propuesta política de un partido político. 61% manifestaba, ¿verdad?, que un factor fue buscar a un partido político distinto al actual, ¿verdad?, que está en la alcaldía, buscar el cambio, ¿verdad?, de la persona que estaba como alcalde o alcaldesa, o más bien el partido, ¿verdad?, que estaba en la alcaldía. 36% la participación en grupos comunitarios que podían ayudarles o les servía como incentivo para participar. 32% el apoyar a un partido que se encuentra actualmente en la alcaldía, ¿verdad?, darle continuidad. Y 18% nos señalaba que los vínculos familiares o personales con una persona candidata en la alcaldía, consejo, síndico o demás, era un factor que le estaba incidiendo a la hora de ir a votar. En este último, la literatura, ¿verdad?, en comportamiento electoral en elecciones municipales ha mostrado que en muchos casos, dado que estamos hablando de elecciones comunitarias, pequeñas, donde pueden haber muchos vínculos personales y familiares, tiende a ser un factor de peso a la hora de decidir ir a votar o por quién votar. En Costa Rica es un peso bastante débil, ¿verdad?, moderado débil que está teniendo entre las personas que ir a votar. No son tanto la idea del vínculo familiar lo que nos está motivando, y sí nos está motivando sobre todo esta idea de cumplir la responsabilidad de ciudadano y ciudadana, que ya otros estudios de cultura política en Costa Rica han mostrado que en el país tendemos a asociar democracia, ¿verdad?, con voto, y la idea de costarricense como una persona democrática, y por transferencia entonces un costarricense es una persona que va a votar o parece todavía una idea importante en el imaginario político de la población.
A las personas que no fueron a votar o que nos dijeron que no asistieron el 4 de febrero a las urnas, les consultamos por las razones. El 54% nos dijo que, o nos dio razones, para dar una pregunta abierta, asociadas con algún tipo de imposibilidad material. Se encontraban enfermas, se encontraban fuera del país, habían perdido la cédula de identidad, tuvieron que trabajar y que no, entonces no podían movilizarse, votaban muy largo, ¿verdad?, del lugar donde están habitando actualmente y se les dificultaba también asistir, tenían responsabilidades de cuidado, ¿verdad?, elementos por ese estilo. Un 13, casi 14% nos indicaba que no fue a votar porque no le interesó para informarse sobre el proceso electoral, no buscó información, no sabía quién eran los candidatos o candidatas, entonces no podía decidir, no mostró interés. Un 12% dijo que, bueno, que le interesaba, que se informó, pero que finalmente ningún partido o candidato le gustó, llamó su atención para decidir si irse a las urnas, ¿verdad?, y emitir su voto. Un 10% dijo que es que votar no provocaba ningún cambio, que todo iba a seguir igual en la municipalidad, fuera, ¿verdad?, si fuera o no a votar. Un 3% nos daba esta idea de que la municipalidad no sirve para nada, ¿verdad?, o que considera que no son instituciones importantes o que no cumplen un papel necesario en la vida de la comunidad, entonces no merecía la pena, por así decirlo, asistir a votar. Un 2% que no le interesaban los procesos electorales municipales y un 4%, casi 5%, otro tipo de razones que no votaron por o motivos religiosos o que no fueron a votar porque se les olvidó la fecha, ¿verdad? Se confundieron de día, razones por el estilo. Otro elemento que nos interesó y que hemos venido rastreando, ¿verdad?, tanto en esos estudios de electorales municipales como los nacionales, es cómo afecta la sociabilidad política a la decisión del voto, ¿verdad?, de las personas, tanto eventualmente si ir o no a votar, como por el partido, tipo de partido que elige. Aquí tal vez sí cambiamos respecto a las anteriores, introducimos un elemento nuevo que con los datos de los otros estudios y otra información que fuimos recopilando, consideramos importante incluir, y es la información que se tenía sobre las personas candidatas. Finalmente, este fue el elemento que las personas dicen tuvo mayor peso. Aquí les pedíamos que contestaran en una escala del 1 al 5, donde 1 es que nada influye y 5 es muy influyente. Aquí tenemos un peso de 3.15, es decir, tener información sobre las personas candidatas fue lo que más influyó a las personas a la hora de decidir o ir a votar, ¿verdad?, o por quién votar. Llama mucho la atención porque este tal vez es uno de los procesos electorales donde mayor cantidad de información y donde los medios creo que se esforzaron más para tratar de transmitir datos. Ya lo habíamos discutido en otros espacios, que podría deberse a que más bien se generó un efecto tal vez contrario. Había tanta información que a las personas les costaba localizar la información de mi cantón, ¿verdad?, la información de los candidatos y candidatas a los cuales yo tenía que elegir, y eso podría también, ¿verdad?, estar incidiendo en su comportamiento electoral. La gestión del actual gobierno municipal fue lo siguiente que influyó, ¿verdad?, una calificación 3.8, le seguían, como mencionaba anteriormente, las noticias sobre la campaña electoral, ¿verdad?, eso era también un elemento muy importante de influencia. Las conversaciones con familiares, amigos y vecinos, que aquí llama la atención que mantienen un nivel de influencia medio alto, a pesar de que la propia ciudadanía nos admitió al inicio que conversan poco, ¿verdad?, de política con sus personas cercanas. Con un nivel de influencia muy similar están las campañas realizadas por los partidos políticos. Después le siguen los comentarios en redes sociales, ¿verdad?, Facebook, X, conocido antes como Twitter, ¿verdad?, sobre la campaña electoral. Mucho más abajo, ya con un nivel medio, serían las opiniones de analistas políticos y las conversaciones que se tienen con los compañeros de trabajo. Y ya por último, opiniones de superiores en su lugar de trabajo, que podría estar muy relacionado, y tenemos ahí los más bajos niveles de respuestas, de que muchas personas laboramos y vivimos en cantones diferentes. Entonces, conversar de política, ¿verdad?, y de política municipal con mis compañeros y compañeras de trabajo, a lo mejor es un poco, digamos, infructuoso, porque vamos a elegir por candidatos y partidos distintos con problemáticas de nuestros cantones. Entonces, eso podría explicar el bajo nivel de respuesta en estos ítems. Y ahora los dejaría con
la doctora Cindy Mora para finalizar la presentación de datos. Sí, muchas gracias. Buenos días a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo, quienes verán la transmisión en diferido y a las personas que se encuentran acá en la sala. Yo les voy a comentar los datos que tienen que ver con el proceso electoral y la valoración que se hace por parte de la población encuestada sobre este proceso electoral. Les consultamos a quienes participaron en el estudio qué tanto había utilizado distintos medios para informarse respecto a estas elecciones del 4 de febrero pasado. Y encontramos que fundamentalmente las personas nos indicaron que se utilizan las redes sociales como medio de información para las elecciones. Un 54,6% utilizó redes sociales para informarse al respecto. Luego sigue la televisión con un 36,6% de las respuestas y el volanteo o actividades públicas realizadas por los partidos políticos con un 30,4%, que son las tres principales, ¿verdad? Y ahí vemos una mezcla de distintas formas de hacer política, desde lo más novedoso, las redes sociales, lo que es más tradicional, la televisión, a el contacto cara a cara con las actividades específicas que realizaban los partidos políticos para informar y atraer eventuales votantes. Llama la atención que, y a propósito de lo que señalaba ahora mi compañero José Andrés, que por ejemplo el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones es un sitio que está entre los menos puntuados como un lugar al cual ir a buscar información, ¿verdad? Un 12,7% de la población dijo que siempre o casi siempre buscaba información en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto podría deberse también a la cantidad de espacios que tenía dentro del sitio web, ir a buscar un partido o ir a buscar al cantón, ¿verdad? Que era, digamos, había un nivel de complejidad en la búsqueda de esta información y que tal vez las redes sociales que son el número uno de los medios para informarse, pues alivianaba o facilitaba la búsqueda de la información. Y por último, también llama la atención que solo un 12,4% de la población que participó en el estudio indicó que los mensajes de WhatsApp eran una fuente de información, ¿verdad? A diferencia de lo que vemos en otras campañas políticas a nivel nacional y también en otros países de América Latina, pues aquí el WhatsApp, digamos, al menos en lo que nos indica la población encuestada, no está cumpliendo esa función de informar a la población que eventualmente va a ejercer el voto. En cuanto a la percepción sobre el proceso electoral, les planteamos a las personas que participaron en el estudio algunas premisas que estaban relacionadas con este proceso. Y uno de los datos relevantes, importantes de este estudio es que un 77,2% de la población que participó indicó estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la premisa el Tribunal Supremo de Elecciones llevó de manera adecuada el proceso electoral. Este es un dato relevante porque, como ustedes lo recordarán, ¿verdad? Vivimos un proceso electoral con cuestionamientos que se plantearon desde distintos actores políticos, desde distintas figuras políticas, y sin embargo, en esta recolección de datos tenemos que el tribunal sale bien evaluado en su labor como organizador del proceso electoral. Asimismo, un 65,6% de la población encuestada indicó que el actuar de los partidos políticos durante este proceso electoral municipal contribuyó a fortalecer la democracia. También es un dato importante, relevante, que reconoce la labor realizada por los partidos políticos y como los actores fundamentales de este proceso electoral. Un 59,2% indicó estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la idea de que la campaña electoral, se basó en la discusión de ideas y propuestas, ¿verdad? Entonces, este también es un dato relevante porque nos dice que de una u otra forma la gente
pues tiene la percepción de que sí se pudo tener acceso a las propuestas, al contenido de estas propuestas y se pudo discutir sobre ellas. Y finalmente, otra premisa que es relevante señalar acá es que un 50% de la población que participó en el estudio indicó estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la idea de que los partidos cantonales tuvieron las mismas condiciones que los partidos políticos nacionales para exponer sus ideas a la ciudadanía. Es un 50%. Y aquí es importante señalar también que un 43,4% indicó lo contrario, ¿verdad? Que hay un sector de la población encuestada que considera que, un sector significativo que considera que no tienen las mismas posibilidades de expresar sus ideas, de dar a conocer sus propuestas, y es un dato que es muy importante porque aquí estaríamos hablando de una desigualdad electoral en los partidos para poder plantear y llevar sus propuestas a la ciudadanía. En cuanto a los retos del próximo gobierno municipal, se preguntó sobre el principal problema que considera debería enfrentar el gobierno municipal que inicia labores tras estas elecciones. Y como pueden ver en el informe y acá en la presentación, los principales problemas, las principales acciones a las que se deberían dedicar las municipalidades son, en primer lugar, la mejora de la red vial, con casi un 30% de las respuestas, y en un porcentaje similar, 29,1%, se indicó que los gobiernos municipales deberían atender el problema de la seguridad ciudadana. Una tercera opción, con un 7% de las respuestas, es atender el tema del desempleo, y luego vendrían en porcentaje menores, aunque no por ello menos importantes, porcentajes que tienen que ver con el tema de las labores que ya realizan las municipalidades, como por ejemplo la mejora de los espacios públicos, los problemas de recolección de los desechos, la mejora en la distribución del agua potable, que tienen porcentajes menores, 3,4, 2,7 y 2,5 respectivamente, pero que son importantes para la ciudadanía que participó en este estudio. Adicionalmente, un 4,8% indicó que es necesario mejorar la gestión municipal, ¿verdad? Y que ese es uno de los retos que tienen los municipios que inician labores tras este proceso electoral. Ahora yo les voy a hacer una síntesis de lo que hemos expuesto en este espacio con los principales hallazgos de este estudio. En primer lugar, hay que señalar que la población encuestada parece mantener un bajo interés en la política, ya que un 50% asegura que nunca o casi nunca conversa de política con familiares o con personas cercanas. El mayor porcentaje de la población encuestada que fue a votar en las elecciones municipales prefirió votar por un partido local o provincial, tanto para la alcaldía como para el consejo municipal. La principal razón para votar por un partido político en las elecciones municipales fue que le gustara la propuesta política que ofrecía estos partidos, así como que el partido brindara las mejores respuestas a los problemas que vive el cantón. Casi un 42% de las personas encuestadas indicaron que ejercieron el voto en las elecciones municipales y que tomaron la decisión de por quién votar meses antes de la elección. Y casi un 35% tomó dicha decisión en la misma semana o el día mismo en el que se realizó la elección. El 87,5% de la población encuestada señaló que durante la campaña electoral municipal nunca cambió su voto, frente a un 12,5% que admitió haberlo cambiado en al menos una ocasión. El principal factor que motivó a las personas encuestadas a ir a las urnas el 4 de febrero de 2024 fue cumplir con su responsabilidad ciudadana y de la misma manera
personas que participaron en el estudio indicaron que la preocupación por los temas específicos del cantón fue lo que les motivó a participar, siendo que los vínculos familiares o personales con la persona candidata fue el factor que menos influyó en su apoyo a un partido político. Adicionalmente, la población encuestada que no fue a votar el 4 de febrero indicó como principal razón para ello tener alguna imposibilidad material para hacerlo, ¿verdad? Como se mencionó anteriormente, dentro de esto se encuentran la enfermedad, la pérdida de la cédula, el tener compromisos laborales o el encontrarse fuera del país, seguido de la falta de interés en el proceso electoral o no tener un candidato o partido que le gustara. Como señalamos anteriormente, las redes sociales fueron el principal medio utilizado para informarse sobre el proceso electoral, seguido de la televisión y de las actividades públicas que realizaron los partidos políticos. Como señalamos también anteriormente, la población encuestada está dividida respecto a si los partidos cantonales tuvieron las mismas oportunidades que los nacionales para exponer sus propuestas y sus ideas a la ciudadanía. La mayoría de la población encuestada tiende a estar de acuerdo con la idea de que los medios de comunicación dieron una cobertura adecuada al proceso electoral. Un 77% de la población encuestada está de acuerdo con que el Tribunal Supremo de Elecciones llevó de manera adecuada el proceso electoral. Cerca del 65% de la población encuestada considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país. La mayoría de la población encuestada considera que la campaña electoral municipal se basó en la discusión de las propuestas y de las ideas que plantearon los partidos políticos. Y finalmente, la población encuestada considera que los principales problemas que deben atender los gobiernos municipales que están por iniciar sus labores son mejorar la red vial y atender el problema de la seguridad ciudadana. Estos serían los principales hallazgos del estudio. Muchísimas gracias. Aquí tienen la información de nuestros correos electrónicos y quedamos a la orden para atender cualquier duda, consulta o pregunta. Muchas gracias, señora Mora, doctor José Andrés Díaz. ¿Tenemos alguna consulta de los medios acá presentes? Pues yo tengo por acá una consulta que nos hacen en línea, nos hace el medio de la reacción. Hay algunas voces políticas y diputados que insisten en la conveniencia de que las elecciones nacionales y municipales se vuelvan a juntar, es decir, hacerlas el mismo día. Por ello los consultamos y en algún punto del estudio los costarricenses manifestaron su opinión respecto a esa idea, es decir, si quisieran que ambas se efectuaran en el mismo día o como es hoy, se mantengan por separado. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. No, dado la naturaleza del estudio, no consultamos sobre el apoyo, ¿verdad?, a esa posible reforma electoral que se iba a realizar. Sin embargo, hay algunos datos que podríamos usar para extrapolar y tratar de construir una respuesta. El primero es el interés, ¿verdad?, el alto interés que tiene la población en los partidos cantonales. Pues los partidos que, si bien no logran, ¿verdad?, obtener la mayor cantidad de alcaldías ni tal vez de puestos en consejos municipales, sí tenemos que más del 50% de la población encuestada dijeron que los apoyaron y los votaron, y al mismo tiempo tenemos que casi un 50% de la población admite o considera que no tenían las mismas capacidades, ¿verdad?, o recursos durante la campaña que los partidos nacionales. Tomando eso en consideración, una reforma de este estilo posiblemente va a dificultar más a la población poder ver a los partidos cantonales, sus propuestas, ¿verdad?, y votar por ellos, porque podría pasar lo que había pasado antes, ¿verdad?, que la elección nacional opaca, ¿verdad?, lo que sería la elección cantonal y se produce ese efecto de arrastre en todo el proceso electoral. Entonces no podríamos afirmar si la población está a favor, ¿verdad?, o está en contra, pero sí que tiene interés por los partidos cantonales y que es difícil todavía, ¿verdad?, o sienten que no tienen las mismas oportunidades que los nacionales aún en un proceso electoral diferenciado como el que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, don José Andrés.
Por supuesto, el agradecimiento a las autoridades del IDESCO que nos han traído con ese nivel de detalle los resultados de este importante estudio de percepción. Les agradecemos mucho su presencia en esta mañana, en esta conferencia de prensa. Por supuesto, a las personalidades del IDESCO. Nosotros acá desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, siempre con ese interés de transmitirles los resultados de las investigaciones, los proyectos, los estudios que realizamos en beneficio de la población costarricense. De paso, me permito invitarles para el próximo lunes 18 de marzo a las 9:30 de la mañana tendremos una conferencia de prensa del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, que con la colaboración del IDESCO van a presentar el estudio de comportamiento financiero de los costarricenses. Se va a hacer un análisis con respecto al comportamiento de los costarricenses en temas de ahorro, créditos, inversión y educación financiera. Cordialmente invitados, por supuesto les estaremos transmitiendo más información en el transcurso de los días. Mi nombre es Guillermo Solano, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Es un gusto, como siempre, poder servirles. Muy amable.